La soberanía. ¿Qué significa la soberanía? ¿Sí? Cuando pensamos acerca de un Dios soberano, a muchos, o el significado que yo entendía también, era que Dios es soberano. Y era con ese tono de voz, ¿ok? Dios es soberano. Cuidado. ¿Ok? Como que en cualquier momento puede hacer lo que quiera porque es soberano. ¿Sí? Y aguas no sabes qué vaya a hacer Dios. Y a veces tenemos ese tipo de ideas y vas a ver, tal vez te identificas con alguna de estas, tal vez no, qué bueno. La soberanía significa ser independiente. Este es un país soberano, ¿verdad? Nadie controla este país, se gobierna a sí mismo desde el interior y nadie más está gobernando el país, ¿sí? No somos una colonia o un país tributario, ¿sí? La República Mexicana es un país independiente, se independizó de los españoles, ¿verdad? El día de la independencia. Entonces, también es un país independiente, quiere decir que nadie más lo está controlando. No sé qué países existan hoy en día todavía que sean controlados por otros países que no están ahí mismo, ¿sí? Hay algunos tal vez. Pero la soberanía significa que uno es independiente, que se gobierna a sí mismo y nadie más lo controla, como este país. Entonces Dios es soberano desde el aspecto que Él es el Todopoderoso, que no hay otro más grande que Él, que no hay nadie que le diga a Dios qué hacer, que no hay nadie que lo controle o lo force a hacer algo, ¿sí? Y no hay nadie más grande, más poderoso que Dios. Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él ha existido siempre, ¿sí? Por eso Dios es soberano. ¿Están ahí? Muchos han malinterpretado la soberanía de Dios, pensando que es imposible saber lo que Dios va a hacer, porque es soberano. Mas, sin embargo, esto es una malinterpretación, porque Dios en su soberanía, ¿sí?, para convivir con nosotros, para tener una relación con nosotros, nos dijo su voluntad, ¿sí? Y nos dio su palabra. Y dice la palabra que Él mismo se ha apegado a su palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a entender esto un poco más. Ven conmigo a Salmo 138. Salmo 138, versículo 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora, esa segunda parte de Salmo 138, versículo 2, dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esa traducción está incorrecta en una manera, ¿ok? Porque lo que dice ahí: has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Lo que dice en el idioma original, dice tres palabras, ¿ok? Gadal, Imra, Shem. Eso lo explica todo, ¿no? Gadal, Imra, Shem. Lo que dice y lo que significa, ¿sí?, que has elevado, has levantado, has magnificado. La primera palabra Gadal, ¿ok?, significa que ha magnificado, ha levantado, ha promovido a un nivel de más autoridad, ¿ok? Y después la siguiente palabra es Imra, que es la palabra que se refiere a su palabra, que se refiere de hecho a la Biblia o al Torah, al Pentateuco, ¿sí? Entonces se está refiriendo a su palabra escrita y está diciendo la primera palabra que elevó, promovió y puso sobre un nivel más alto su palabra, que se refiere a la palabra de Dios, y después la última palabra es Shem, que es en su nombre, ¿sí? Entonces nos está diciendo que su palabra, Él mismo la puso por encima de todas las cosas. Su palabra la elevó, la promovió, la exaltó sobre su mismo nombre. Ahora, su nombre es un nombre sobre todo nombre, es un nombre poderoso.
Pero Él mismo nos dice que Él elevó y Él puso su palabra por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque quiere que sepamos cuál es su voluntad. ¿Sí? En su soberanía, en su misma soberanía, Él se apegó y se limitó, ¿ok? Cuando uso la palabra limitó, no quiero que pienses como Dios no tiene límites, ¿ok? Me refiero a que Él se apegó, se limitó, puso ciertos parámetros y principios a lo que Él puede hacer y lo hizo de acuerdo a su misma palabra, a lo que Él mismo dijo en su palabra, a sus promesas, a su pacto, a sus principios. ¿Me estás siguiendo? ¿Para qué hizo esto? Para que no tuviéramos esa idea incorrecta de que Dios en cualquier momento puede hacer quién sabe qué, nunca sabemos qué vaya a hacer, cuándo lo vaya a hacer, o si quiere o si no quiere. Él mismo nos dijo, pongo mi palabra sobre todas las cosas. Bueno, ¿de quién es la palabra? De Él, ¿no? Entonces Él pudo poner lo que Él quisiera en su palabra. Por tanto, puso todo lo que Él quiere que sepamos, toda su voluntad la puso en la Biblia. ¿Estás ahí? Y podemos tener la certeza de que todo lo que está aquí, su palabra, ¿sí? Es donde Dios se mueve. Amén. Vamos a ver un poco más. Ven conmigo a Salmo 89. ¿Me está siguiendo? Salmo 89, versículo 34. Dice, no olvidaré mi pacto, ni cambiaré o mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Sí? Dios mismo se está, ¿qué haciendo? Se está atando a su propia palabra. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy el papá de la casa, ¿verdad? Mis 3 hijas y mi hijo me tienen que obedecer. Y yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, ¿verdad? Porque yo soy el rey de la casa. Pero yo mismo, ¿sí? He establecido reglas en mi casa, he establecido principios, he establecido cosas en mi casa por las que nuestra familia se rige, ¿sí? Entonces, esas mismas palabras, esas mismas reglas son las mismas por las que yo gobierno sobre mis hijas, ¿sí? ¿Para qué? Porque ellas tengan esa seguridad de lo que yo ya les he dicho que hagan, ¿sí? De cuál es mi voluntad para ellas. Para que ellas no vivan en temor de que ¿quién sabe qué va a pasar hoy con papá? Si viene enojado, aguas. Si viene de malas, si viene triste, si algo le pasó en el camino del trabajo aquí, olvídate, ya no nos va a llevar por el lado. Aunque haya dicho que nos iba a llevar por el lado, ¿quién sabe? Nunca sabes. ¿Por qué? Porque papá es soberano. Qué inseguridad, ¿no? Pero a veces así pensamos que es Dios. Dios nos dijo cosas, principios, su voluntad, promesas en la palabra, nos dio un pacto bajo la gracia, un pacto maravilloso, pero a veces actuamos como si no supiéramos lo que va a pasar. Sí, Dios nos dijo eso, pero quién sabe, es soberano, así que aguas. Que de repente, ¡pum!, quién sabe, y se enoja, ¿no? O trae juicio, o nos condena porque nos portamos mal. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios mismo, en su soberanía, en su poder, en su magnificencia, nos dice que Él se ha limitado a su palabra. Entonces podemos tener la seguridad siempre de que mientras sepamos su palabra y operemos dentro de sus principios, podemos saber cuál es su voluntad y podemos saber lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué digo esto? Muchas veces tendemos a dejar las cosas al ahí se va o al a ver qué pasa, sin tener la certeza. Y la certeza es tan importante porque es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tú no puedes tener certeza porque Dios es soberano, entonces ¿cómo puede funcionar tu fe? ¿Sí me entiendes? ¿Están ahí? Respira aunque sea. Primera de Juan, capítulo 5.
y el versículo 14 y versículo 15, ¿ok? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si, ¿cómo es? Confianza. Tenemos una confianza, tenemos una certeza, tenemos un ancla en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿ok? Entonces tengo que saber su voluntad. ¿De dónde es su voluntad? De aquí mismo. Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ¿y cómo pedimos? Conforme a su voluntad. ¿Okay? Entonces sabemos, otra vez certeza, conocimiento, fe. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Mucha confianza, mucha certeza, ¿verdad? ¿Cómo podríamos tener certeza si creemos que nuestro Dios es soberano y puede hacer lo que quiera cuando quiera, cambiar de opinión o tal vez... ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que tener certeza, y esa certeza no sería posible a menos que Dios mismo se apegara a su propia palabra. ¿Están ahí? Es mucha confianza, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que pedimos conforme a su voluntad y que no cambia su voluntad? ¿Cómo sabemos que Dios no hace excepción de personas, verdad? Pues porque no hace excepción de personas y nos los dice en su palabra. Él mismo nos ha dicho su voluntad en la Biblia ya de antemano. Él no cambia. La Biblia nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si el problema es que nosotros lidiamos con muchos humanos, ¿verdad? No hay de otra. Muchos humanos. Algunos tratan de ya no lidiar con humanos y nada más tratan con su iPhone. No necesito a nadie más. Tengo un iPhone, tengo un iPad, tengo un iMac. ¿Sí? Pero de cualquier forma tenemos que lidiar con humanos, tenemos que tener relaciones con personas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, ¿verdad? El Señor nos mandó a estar en el mundo, aunque no somos de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos llega mucho o se nos apega la mentalidad de cómo funcionan los humanos. Y desgraciadamente los humanos cambian de parecer, se echan para atrás, dicen mentiras, se arrepienten, ¿sí? No tienen integridad, no hacen lo que dicen. ¿Y qué pasa? Eso entonces nos empieza a nosotros a crear un programa que dice que no todos siempre hacen lo que dicen, ¿sí? Entonces cuando vienen las buenas noticias del Evangelio y las promesas tan maravillosas e inigualables del amor infinito de Dios y las escuchas, dices, wow, qué buena onda, ¿no? Y cuando vas a aplicarlas o a pedirle a Dios conforme a eso, tú tal vez no tienes la certeza de la que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque tu confianza ha sido traicionada a veces. Entonces, a veces tratamos a Dios con esa misma desconfianza. Y lo tratamos a Él con eso mismo y no lo tomamos a su palabra. Y pensamos, bueno, pues la Biblia dice que Dios es soberano. Entonces, si no ha pasado, tal vez Él no quiere. Tal vez no es su voluntad. Y ahí es donde cometemos el gran error. Porque entonces estamos siendo como esa ola del mar de que nos habla Santiago, que no está firme en lo que cree, sino que va y viene. Y el domingo creo, y el lunes creo, y el martes ya no tanto. El miércoles si vine a la iglesia creo más, y el jueves pues ya se me bajó otra vez. El viernes ya no creo nada, para el sábado ya no sé si voy a venir el domingo. Y soy como la ola del mar que viene, ¿sí? Pero tenemos que entender que la soberanía de Dios no quiere decir que es un Dios esquizofrénico. Algunos piensan así de Dios, de puntitas con el Señor, porque quién sabe y te caiga un rayo. ¿Quién sabe si dijiste una palabrota, híjole, no sé si me habrá ido hasta allá y de repente ¡pum! Cae. No, Dios no es así, Dios no es esquizofrénico, Dios no cambia de personalidades. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es la roca firme, no se mueve, no cambia, no es como la arena, ¿sí? Podemos tener confianza en Él. Y Él mismo nos dice, yo me apego a mi palabra.
Por eso necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer que Él nos dijo cuál es su voluntad. ¿Sí? Pues te la damos a conocer aquí todos los domingos y los miércoles. Y tu Biblia la puedes leer todos los días. ¿Sabes qué? Creo que nunca he dicho eso. Puedes leer tu Biblia de lunes a sábado también. No solo el domingo. Ahora ya saben, ya no hay excusa. Ok. Marcos 11:24, ven conmigo. ¿Sabes? Mandamos unos devocionales diarios que toman un minuto leer. Es como un bocado de la palabra de Dios. Si tú no lo recibes por correo electrónico, apúntate ahí atrás y que te manden el correo todos los días. Toma un minuto leerlo y es un bocado más de la palabra de Dios. También mandamos mensajes de texto con un versículo diario de la palabra. A las mujeres también te puedes apuntar ahí atrás. Lo manda alguien, y a los hombres lo manda otra persona también. Omar y Marina los mandan. Entonces tú puedes recibir. Te abrí tu Biblia y un rato también estuviste leyendo, pero después checas tu correo, tomando un minuto, y te tomas un minuto y lees la palabra, y después te llega un texto y lees otro versículo. ¿Qué estás haciendo? Estás conociendo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Quieres que te las mandemos por avión, que caigan en tu casa, en el jardín? Tal vez un día. No. La manera que podamos esparcir la palabra del Señor. Marcos 11:24 dice, fíjate bien, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Okay? No, ¿cómo podría Dios demandar de nosotros, demandar de cierta forma, okay? O darnos una instrucción que demanda que creamos en el momento que pedimos sin dudar, si Él de su parte no estuviera seguro todavía si sí lo va a hacer o si no lo va a hacer? ¿Sí me entiendes? Por eso nos dice la palabra que cuando pidamos de acuerdo a su voluntad, que creamos que lo hemos recibido. Y si pediste de acuerdo a su voluntad, dice, cree que es tuyo, que lo has recibido. ¿Sí? Los miércoles estuvimos estudiando acerca de la manifestación física. Todo en lo espiritual, ¿sí?, sucede en el momento que lo hacemos. Pero a veces esa manifestación física toma un poquito más de tiempo, de venir de lo espiritual a lo físico, a lo natural. Y necesitamos perseverar en paciencia y mantenernos firmes en la roca, creyendo que ya lo recibimos y vendrá. ¿Sí? Y es lo que nos dice aquí, versículo 25. Y cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y perdone vuestras ofensas. ¿Cuántos perdonaron la semana pasada? ¿Sí? Y si tú no perdonaste la semana pasada o no estuviste aquí la semana pasada, es importantísimo. Entonces ve a nuestra página de internet, palabradevidalw.com, y en las enseñanzas en video, ve el de la semana antepasada y después el de la semana pasada. Perdona y quita esta barrera de tu vida para que no afecte tus oraciones y tus peticiones. Amén. Dios mismo en su infinito poder se limitó a su palabra. Mucha gente usa la soberanía de Dios como algo que le permite hacer acepción de personas o como un Dios que cambie de personalidad, ¿verdad? Pero Dios quiere que creamos firmemente. Si su soberanía fuera como muchos piensan, ¿cómo podríamos estar seguros de lo que Dios va a hacer? Pero Él no quiere que vivamos en duda, ¿sí? Otra mala interpretación de la soberanía de Dios es que Él es responsable de todo lo que nos sucede. Mira, si te ofendo hoy, me perdonas cuando salgas de aquí y regreses el próximo domingo, ¿ok? Pero, familia, no podemos echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa a nosotros. Y mucha gente usa la soberanía de Dios para decir, ok, me enfermé. Bueno, es que Dios es soberano. ¿Perdón? Se me ponchó la llanta. Dios es soberano. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Dios no tiene la culpa de esas cosas que te suceden a ti. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué hacemos eso? Porque preferimos pensar que viene de Dios a que tal vez nosotros cometimos un error. A que tal vez nosotros no estamos caminando en sus principios en un área de nuestra vida. Preferimos echarle la culpa a Dios
a tomar responsabilidad de lo que Dios nos ha dicho que hagamos, ¿sí? O a tomar autoridad espiritual sobre nuestra vida, de lo que hemos estado hablando antes de que me interrumpieran 3 semanas, ¿sí? Entonces, la soberanía de Dios no es que Él es responsable de lo que nos sucede, ¿sí? Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio libre voluntad, voluntad propia, y no nos va a forzar a nadie a hacer cosas contra nuestra voluntad. Ven conmigo a Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. La palabra interpreta la palabra. Por eso tenemos tantos versículos. Dice, a los cielos y a la tierra, Dios está diciendo, a los cielos y a la tierra he llamado por testigos hoy contra vosotros. ¿Por qué? Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Okay, Dios puso delante de nosotros como una charola de plata y dijo, aquí está la vida y aquí está la muerte, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Y te dice, escoge, ¿ok? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos está dando un tip. Escoge la vida, pero ¿quién escoge? ¿Quién escoge? Dile al lado, tú escoges. ¿Sí? Cada quien escoge la vida o la muerte. Y entre la vida y la muerte hay muchas decisiones que tomar y todas esas decisiones también las tomas tú. ¿Sí? Jóvenes, escojan la vida o la muerte. La bendición o la maldición. ¿Sí? ¿Qué vas a escoger tú? ¿Te suena eso como que Dios está escogiendo por ti y Dios es responsable de si escoges vida o muerte? No, ¿verdad? A mí me suena como que Dios nos dice, hey, aquí están, tú escoges. ¿Por qué? Porque te di libre voluntad, libre albedrío, porque no eres un robot ni un androide, ¿sí? Sino que tú escoges. Así que tú eres responsable por tus decisiones. Y si tú escoges mis caminos, te garantizo son los mejores. Es la vida, ¿sí? Y si no los escoges, pues entonces tú estás escogiendo. ¿Quién? Tú. Nadie más. ¿Sí? Bueno, yo escojo tener a Jesús en mi corazón para que el día que muera, pues tengo entrada al cielo. Bien, pero no voy a escoger seguir los principios financieros porque no estoy muy seguro. Suena medio de cabeza eso de que das más y recibes más. A mí como que yo pienso que si tú das menos, pues te quedas con más, ¿no? Escoge la vida o la muerte, escoge los principios de Dios o los principios del mundo. Efesios 3:20. Efesios 3:20, fíjate, confírmame, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿ok? Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero fíjate lo que dice, según el poder que actúa ¿en quién? Dile al lado, en ti, en mí. No, eso se van a confundir, ¿verdad? No. El poder que actúa en ti. O sea que Dios necesita mi colaboración. Necesito ser, fíjate, en Romanos 8:17 nos dice, no vayas ahí, dice que somos coherederos con Cristo. ¿Sabes lo que quiere decir coherederos? ¿Sí? Que colaboramos, que estamos junto con Cristo heredando, ¿sí? Dios necesita colaboración nuestra para actuar en nuestra vida y en esta tierra, ¿sí? Dios no puede actuar solo en la tierra. Y tú puedes estudiar la Biblia de Génesis a Apocalipsis y puedes ver que Dios siempre usa una persona para actuar en la tierra, ¿sí? Y para actuar en tu vida, Dios necesita tu cooperación. Dios necesita que tú tengas entendimiento y aprendas a operar
por fe, a través de la fe, por gracia del pacto que Él ya nos dio, y a recibirlo y a traerlo a tu vida, a manifestarlo, ¿sí? No es difícil. ¿Por qué? Porque es más difícil hacerlo en tus propias fuerzas, ¿sí? Pero su yugo es ligero, su yugo es fácil y su carga es ligera. Y necesitamos aprender su palabra, necesitamos aprender a llevar, ¿sí? A entender que Dios quiere colaborar contigo para tu vida y la de los que te rodean, ¿sí? Que la decisión de escoger vida o muerte, bendición o maldición es nuestra. Sí, okay. Ya regresó Lina de vacaciones, ahora ya tengo a alguien que me dice cuánto tiempo me queda otra vez. ¿No te quieres ir de vacaciones otra vez? Hechos 1, 6 al 8. Okay, hay algunas cosas que Dios nos dice, ¿sí?, que no están en nuestro control, y quiero que veamos una de ellas. En Hechos 1, versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban preguntándole si el reino de los cielos iba a ser restaurado en la tierra y si Israel iba a ser restaurado en ese tiempo, ¿ok? Entonces fíjate lo que Dios contesta aquí. Ahora, esta es su palabra y Él mismo nos está diciendo acerca de esta situación, ¿sí? Que vas a ver aquí, dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, respecto a este tema, Él les dijo: solamente el Padre sabe eso, y a nosotros y a ustedes no nos toca saber esas cosas. ¿Cuándo va a regresar? El día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Lo que Dios mantiene para sí mismo nos lo dijo aquí mismo, ¿sí? Dijo: ok, está bien. Y dice: pero te voy a decir lo que sí depende de ti. Dijo versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, México, Estados Unidos, Phoenix y Mesa, y hasta el último de la tierra, ¿sí? ¿No dice eso ahí? Bueno, dice hasta el último del mundo. Aquí estamos, ¿no? Hace tanto calor que parece el fin del mundo aquí. Pero si ves lo que sucede aquí, le dicen: hey, queremos saber de esto. Y esto le dijo: esto, el Padre en su soberanía decidió esconderlo. Y te lo estoy diciendo, ¿ok? Y esto tú no lo sabes. Solo al Padre le toca saber esto. Pero lo que sí debes saber es que con el poder del Espíritu Santo tú me vas a ser testigo, ¿sí? Tú vas a hacer esto. Es mi voluntad que seas testigo. Es mi voluntad, Dios está diciendo, que le digas a otros de las buenas nuevas, del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la gracia. Es mi voluntad que con el Espíritu Santo dentro de ti, no solito, no por ti mismo en tus propias fuerzas, con tu propia inteligencia, sino en Cristo, puedas decirle a los demás y ser testigo del reino de Dios. ¿Están ahí? Entonces nos dio poder para ser testigos. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Okay? Esto es otra cosa que Dios nos dijo cómo hacer. Así como Dios nos dijo que por sus llagas, por las llagas de Jesucristo fuimos sanados, y es su voluntad sanar a todos, que es su voluntad que ninguno perezca y que todos sean salvos, se vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Sabemos eso, sabemos que la voluntad de Dios es que todos lo conozcan, sabemos que la voluntad de Dios es que todos sean libres, sabemos que la voluntad de Dios es que todos sean sanos, sabemos esas cosas, ¿sí? Sabemos que quiere que seamos testigos. Y aquí nos dice esto, y nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta también es la voluntad de Dios.
si el diablo te está molestando o está mordiéndote aquí en el tobillo y te está fastidiando, ¿sí? Dios nos dice qué hacer, ¿sí? Porque muchos dicen, es que el diablo anda metiéndose en mi vida y anda haciendo desastres aquí en mi casa y lo que sea. Pero pues bueno, Dios es soberano. Si Dios quisiera, Dios lo hubiera echado fuera. Así que seguro no quiere todavía, tal vez falta tiempo. ¡No! Aquí nos dice, resistid al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Sí? Miren, hay mucha gente tal vez no cree que nosotros podemos reprender al diablo, pero Jesús nos dio potestad, ¿sí? Él nos dio el poder, Él fue al infierno, tomó las llaves, Él nos dio la autoridad y dijo, ok, aquí está, en mi nombre echaréis fuera demonios, sanarás enfermos. Él nos dio autoridad sobre el diablo. Nos dijo que nuestro pie está sobre el pescuezo del diablo, que Él está bajo nuestros pies, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que muchos piensan que no debemos reprender al diablo, ¿sí? Que porque en Malaquías 3 dice que Él va a reprender al diablo por nosotros. Pero yo te quiero enseñar algo. En Malaquías 3, en el Antiguo Testamento, no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Y Dios ciertamente era el que reprendía al diablo por ellos, ¿sí? Cuando Cristo vino y murió y nos dejó el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Cristo en nosotros. Todo lo que el Nuevo Testamento nos dice que hagamos, siempre nos dice que lo hagamos en Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora soy yo el que tiene la decisión de escoger y de reprender al diablo y de echarlo y resistirlo y decirle que se vaya de mi situación o que se vaya de mi vida o que deje de estar molestando. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Cristo en mí, es el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Sí me entiendes? A veces se nos olvida decir, no, ¿cómo yo voy a reprender al diablo? Bueno, no eres tú, es Cristo en ti. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios reprendía al diablo en el Antiguo Testamento. Ahora lo sigue haciendo, pero ahora tú eres el que escoges y es Cristo en ti el que lo hace, pero tú eres el que tiene que abrir la boca, reconocerlo y tomar autoridad sobre esa área de tu vida. ¿Sí me entiendes? Ok, entonces no es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, no es nuestra valentía, no es nuestra autoridad, sino es la de Cristo que vive en nosotros. Acuérdate, Cristo Jesús vive en ti para vivir a través de ti. No para ayudarte nada más o echarte una manita cuando las cosas están medio pesadas. No, Él vive en ti para vivir a través de ti. Para que tú seas Cristo caminando en la tierra. Oh, pastor, ¿cómo que yo soy Cristo? Espérame ahí, blasfemia. No, ya está mal esto, vámonos de aquí. No, ¿sí? Él dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando Él está en carne y hueso aquí en la tierra, solo hay uno en un lugar al mismo tiempo. Pero cuando Él se va y nos deja el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vive dentro de nosotros. Entonces tú eres una forma de Cristo, ¿sí? Y entre más logramos deshacernos de la basura que está dentro de nosotros y de nuestras ideas antiguas y de nuestras tradiciones y religiosismos y cosas así, y dejamos que más de su verdad, más de su luz, más de su poder salga de dentro de nosotros, más de Cristo, los demás alrededor de nosotros van a poder ver y experimentar a través de ti. ¿Estás ahí? Si aprendiste algo, un aplauso, Señor. Amén.